Bueno, ¿cómo les va? Tenemos otra oportunidad de encontrarnos a través de esta vía, que es la grabación de las clases. La clase que corresponde esta semana es desarrollo del sistema nervioso central principalmente. Como tienen compartido en el ABP, y como vamos a ver ahora en la presentación, esperamos que alcanzar los objetivos deseados. Sí es importante hacer una aclaración en cuanto a la bibliografía. Nosotros contamos compartido el compendio. Hemos sumado un capítulo del libro de Cardinali, ¿sí? Que es un capítulo acerca de cronobiología y fisiología del sueño. Ese capítulo, la única parte que de alguna manera puede llegar a ser relevante a los fines de los contenidos de esta clase, es los primeros apartados del capítulo en el que se habla de la estructura de la corteza cerebral. Esto lo quiero aclarar para que no surjan, digamos, dudas acerca de por qué está incluido este capítulo. Es más, digamos, si quieren pasarlo por alto, tranquilamente con los 2 capítulos del libro de Purves se puede abordar, digamos, esta clase. Más el material, digamos, de la presentación, lo que podamos compartir ahora en esta grabación. Procedemos entonces a compartir la presentación. Entonces, como yo les decía, la clase de hoy corresponde a desarrollo del sistema nervioso, y la idea es que nosotros podamos abordar conceptos acerca de lo que es la complejidad de este desarrollo autogénico, ¿sí? Durante esta primera fase, cuáles son estas fases del desarrollo neural, de alguna manera conocer y profundizar un poquito el origen de la formación de las subdivisiones encefálicas principales, que ustedes algo deben haber visto en la clase pasada, y a su vez también la construcción de circuitos neurales. Porque, bueno, una vez que se generan estas estructuras nerviosas, ustedes saben que es necesario que se establezca comunicación entre las mismas. Entonces, para ver más o menos un poquito algunos de los mecanismos a través de los cuales se establecen estos circuitos. Primero, para repasar, ustedes ya han visto la clase pasada, los distintos planos, ¿sí? En los que se puede, digamos, dividir la estructura corporal y a su vez también entonces la estructura cerebral, y eso nos sirve para poder fijar criterios si nosotros estamos hablando, digamos, desde una posición ventral o dorsal, de una posición medial o lateral, y también lo que han podido ver es que hay distintos planos y hay distintos tipos de vista, ¿sí? Que nosotros podemos hacer del sistema nervioso, y que a su vez estos son diferentes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un animal, ¿sí? Que está, digamos, que su eje de simetría es en una disposición, digamos, de 4 patas, o bien el eje de simetría que está determinado, por ejemplo, en un organismo como nosotros, que estamos erguidos, ¿sí? En una posición erguida. Entonces, esto va a generar determinadas particularidades que principalmente se van a demarcar cuando nosotros hacemos el análisis, ¿sí? Y la ubicación en el espacio de determinadas estructuras cerebrales. Sabemos que este eje de simetría de alguna forma se inclina, ¿sí? Por esto de la posición erguida en el humano. Por eso cambia un poquito la distribución, ¿sí? de las ubicaciones en relación a lo que es, digamos, a nivel del sistema nervioso central y lo que es a nivel de médula espinal, ¿sí? Es decir, que el neuroeje, de alguna manera, sufre una inclinación. Eso nada más que como para poder recordar
y repasar a partir de lo que fue la clase, digamos, que han tenido la semana pasada con Adrián. En relación específicamente a lo que es el desarrollo del sistema nervioso central, es importante tener en cuenta que hay 3 elementos, ¿sí?, que son, que es necesario que nosotros destaquemos y que nosotros pongamos foco, y que son, por un lado, la gran complejidad, ¿sí?, que tiene este proceso. Después vamos a tratar de ver algunas consecuencias, ¿sí?, que pueden estar ocasionadas por alguna anomalía digamos, en el funcionamiento de de alguna manera tan, tan específica o tan equilibrada forma de que se tienen que ir dando estos procesos, que pueden generar anormalidades en el desarrollo. Y también, y por último, el rol de la experiencia, ¿sí?, en dicho desarrollo. Este punto lo vamos a analizar en clases subsiguientes. Ustedes ya también, a partir de conocimientos previos, particularmente de biología, saben que, bueno, el origen, ¿sí?, de todo este proceso se da al momento de la fecundación, es decir, la unión de las células sexuales. A partir de esa fusión, ¿sí?, ustedes saben que empieza, digamos, toda una serie de procesos de proliferación, ¿sí?, es decir, de desarrollo de ese embrión, que tiene distintas instancias, ¿sí? La instancia, digamos, ¿cuándo comienza? A partir de cuándo comienza el desarrollo del sistema nervioso, es a partir de lo que es la inducción de la placa neural, que eso ocurre aproximadamente entre la tercera y la cuarta semana de la gestación humana. Es importante tener en cuenta que ustedes se acordarán que el embrión se forma el cigoto, que sería esta célula germinal, y que a partir de allí empieza sucesivamente una serie de divisiones celulares en las que se va pasando por distintos estadios, ¿sí? Primero se pasa a un estadio de mórula, ¿sí? Posteriormente ese estadio alcanza, digamos, un estadio de blástula, en el que ya se observa, digamos, una cavidad, ¿sí?, que esta cavidad de alguna manera es la luz de un tubo, ¿sí?, porque el embrión también sufre determinado alargamiento, y después, a través de procesos también de migración de estas células que también van desarrollándose, surge un embrión, ¿sí?, de 3 capas, y en esta fase se lo denomina gástrula. Es decir, que a esta altura del desarrollo, entre la tercera o cuarta semana gestacional, nosotros tenemos un embrión en estadio de gástrula, y es cuando comienza, digamos, el proceso de neurulación que se denomina, que es el de desarrollo del sistema nervioso. Una vez que, ya vamos a ver cómo se da este proceso, pero una vez que se induce, digamos, la placa neural, que sería como la primera instancia de generación de este sistema nervioso, surge un periodo de altísima proliferación, es decir, de división celular, ¿sí?, que es la que de alguna manera lleva a que se generen todas las células que van a conformar este sistema nervioso central. Esto es aproximadamente entre la 8ª y la 25ª semana gestacional. Después también existe un proceso, un mecanismo de migración, es decir, que estas células que se están dividiendo es necesario que se trasladen y que ocupen, ¿sí?, lugares específicos donde van a diferenciarse y cumplir determinada función, y a su vez también de agrupamiento y reconocimiento, de tal manera de que, de que células que van a cumplir funciones similares, de alguna manera se ubiquen en un mismo lugar. Esto es entre la 8ª y la 34ª semana gestacional. Ustedes pueden ver que hay procesos, digamos, que se superponen, ¿sí? Nosotros necesitamos separarlos para poder estudiarlos y analizarlos, pero son procesos que muchas veces se dan en simultáneo, es decir, que se vayan generando que
que vayan proliferando neuronas o células, perdón, y que a su vez, a medida que van generándose, se van, digamos, como ubicando a través de procesos de migración en otras regiones, ¿sí? Y también es necesario que se dé el crecimiento axonal y la formación sináptica, ¿sí? Es decir, esto incluso abarca periodos posteriores al nacimiento, ¿sí? Y ya vamos a ver que son las etapas en las que, bueno, ya estas células están de alguna manera diferenciadas, ubicadas en una región en particular, y es necesario que, bueno, que establezcan conexiones específicas, ¿sí? De acuerdo al lugar que ocupan y la función que van a ejercer. Y por último también se da un proceso de muerte celular, ¿sí? Y digamos, como una selección de cuáles son específicamente las conexiones que se van a mantener, ¿sí? Y una nueva disposición sináptica. Entonces, lo que habíamos dicho es que la inducción, digamos, de la placa neural, que sería como la fase inicial de este proceso de neurulación, se da cuando nosotros tenemos un embrión en estadio de gástrula, ¿sí? Un embrión en estadio de gástrula, ustedes saben que es posible identificar tres capas germinales, ¿sí? Estas capas germinales se denominan ectodermo, a la capa germinal más externa, mesodermo y endodermo. El endodermo sería la capa que de alguna manera rodea